vamos a ver qué es el 9 de julio para una jovencita de 80 años, como Honoria Zelaya de Nader. ¿Cómo estás, Babi? Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Bueno, no voy a decir la edad de Olga porque no corresponde, porque no la sé tampoco, pero vamos a hablar con Olga Pintado. Perdón, voy a presentarla a Babi, que es académica, es historiadora, es la que nos cuenta cuentos, es cuentista, ¿sí? Y alguna vez también ha sido política. Estamos con Olga Pintado. ¿Cómo estás? Buenas noches. buenas noches. Doctora en física e investigadora del CONICET. Sí. Y estamos con dos viejitas, con Milagros Arguitu, 20 años, estudiante de Derecho, integrante de la Asociación Conciencia, Sí. que busca inculcar, así me ha puesto la producción, que busca inculcar en los jóvenes el espíritu de ciudadanía activa, de solidaridad, de respeto y de trabajo. Por Dios, en lo que se ha metido esta niña. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches y bienvenida. Y estamos con Lourdes Serpa, que con sus 18 años es influencer. Bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias. Con ello vamos a tratar de hablar, de interpretar qué es el 9 de julio, qué nos representa el 9 de julio y cómo el 9 de julio sus distintas identidades se ha ido desarrollando a lo largo de estas diferentes edades. Ojalá nos pongamos de acuerdo. Antes de abrir el bloque ya nos preguntábamos cómo íbamos a hablar, si nos peleábamos, si no nos peleábamos. No. Vamos a ver qué sale de esto. Antes de empezar, veamos un cortito video que nos ha preparado la producción. ¿Qué festejamos el 9 de julio? Argentina libre y la casa histórica. El 9 de julio se recabó la defensa. El Evita. ¡Viva la patria! ¡Libertad! ¡Viva la patria! ¡Somos libres! Bueno, los chicos nos dijeron que es el 9 de julio. Y empiezo con vos, Milagro. ¿Qué es el 9 de julio para vos? Y como dijeron los chicos, es libertad, pero a eso nos remitimos. ¿Qué significaba libertad en ese entonces y qué significa hoy en día para nosotros? ¿No es lo mismo? Libertad. A mi parecer no. A mi parecer nuestra libertad fue escalando, porque en ese entonces lo que buscábamos, la libertad era un concepto abstracto de todos los derechos que de verdad estábamos buscando como nación, que buscábamos la independencia, que buscábamos la soberanía, buscábamos regirnos a nosotros mismos por nuestros valores. Y ahora es mucho más. Vos decís buscábamos, o sea, buscamos. Usás una primera persona en plural, estábamos nosotros haciendo eso, ¿no? Y ahora no. Claro, ahora lo que buscamos, nuestra libertad se traduce en diferentes derechos, para eso es a lo que me refiero. Fue escalando. No es la misma la libertad que se necesitaba y se pedía en esa época, porque si nos ponemos a pensar, las mujeres no tenían esas libertades que se ganaban, los esclavos no tenían esas libertades, y ahora, hoy en día, la libertad significa mucho más, desde la libertad para expresarse, la libertad para amar, para estudiar, para trabajar. Son muchas cosas que comprenden este nuevo concepto de libertad que se fue agrandando, se fue expandiendo. Está más lindo entonces ahora. Sí, ahora es mucho más hermoso y todos podemos acceder a ello. O sea, vos sentís que hemos tenido una linda evolución, de alguna manera. Claro, una evolución que todos los días y trabajando, y como te decía en la biografía esta que ponía una ciudadanía activa, eso es lo que nos ayuda a engrandecer esta libertad que necesitamos todos. Porque si yo, por ejemplo, no hago nada, no estoy atenta a lo que hace, todo lo concerniente a mi nación, a mi patria, ¿cómo puedo ayudar para seguir liberando a los demás, a los que vienen? Entonces es muy importante por eso, y ahora mucho más en los jóvenes, porque porque los jóvenes somos el futuro, como se dice siempre, pero es la verdad. Hoy en día los espacios más importantes muchas veces no están liderados por jóvenes y los jóvenes somos el grueso de la nación. Nos está jubilando a todos nosotros. Disculpe. Pero como somos el grueso de la nación, necesitamos el grueso de la nación. Necesitamos mayor representación. Por ejemplo, no es por desmerecer nunca, obviamente, pero una persona de más edad, ¿cómo va a poder identificar necesidades entre los jóvenes? Por ejemplo, el trabajo, la educación y muchas otras cosas más que la verdad que un joven únicamente la entiende y las va a saber expresar. Y eso es lo que buscamos, por ejemplo, desde la Asociación Conciencia, darles las herramientas a estos jóvenes
para que puedan seguir buscando y construyendo esta libertad, no solo para nosotros, sino para todos. Olga, ¿tenemos que festejar el 9 de julio ahora? ¿Tenemos razones para festejarlo? Sí, ¿Sí? yo creo que A sí, ver. porque además de la libertad de lo que ella habló, nos dio la independencia. Sí. Y la independencia significa que tenemos también independencia de pensamiento. Ajá. Entonces, cuando tenemos independencia, podemos empezar a crecer como nación. Y de hecho, unos 50 años después, empieza a aparecer todo el sistema científico argentino. Sí. Ahora, este año se cumplen los 150 años de la astronomía en Argentina. Mira. En- ¿Y cómo se encuentran la astronomía y la libertad y la independencia? Bueno, cuando se crea el Observatorio Astronómico de Córdoba, Sí. que era el Observatorio Nacional Argentino, lo crea Sarmiento para fijar la hora en el país, algo que nos parece tan natural. Absolutamente. No había una hora oficial en el país, cada ciudad tenía su hora diferente. Entonces él, por tener independencia, puede crear el Observatorio Astronómico de Córdoba, puede empezar a trabajar para fijar la hora nacional argentina, o la hora legal, como la queramos llamar, y él puede traer astrónomos destacadísimos de otros países para empezar la ciencia en la Argentina. Y la ciencia empieza con el Observatorio Mira. Astronómico de Córdoba. ¿Qué te dicen los próceres, de estos próceres que tenemos ahí en la casa histórica? Que eran muy valientes. Que eran muy valientes. Muy valientes, Ujú. porque en la escuela, al menos a mí me enseñaron, el 9 de julio se declaró la independencia, pero no nos contaron toda la historia previa. Nosotros salimos de la escuela pensando que un día se juntaron los representantes y dijeron, bueno, declaramos la independencia, y no fue así. ¿Y cómo fue? Y empezaron en marzo a trabajar, estuvieron muchos meses acá, o más quizá. Probablemente ella sabe más que yo. Yo soy una aficionada en ¿Estás esta diciendo que se parte. acuerda, Babi? No. No he dicho eso. Que estaba ahí. No. Me hubiese encantado estar ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque uno podía vivir. Mira que no había mucho lugar para las mujeres, me parece, en ese momento. No, pero uno siempre las mujeres se han podido. ¿Le encuentran la vuelta? Sí. Porque, bueno, yo puedo hablar de astronomía, que es lo que yo hago, Sí. y si bien nosotros tenemos la idea de que la astronomía la han hecho grandes astrónomos, las bases de muchas cosas la han dado mujeres. Por ejemplo, ¿cómo es una estrella? Lo dijo una mujer. Las clasificaciones estelares la hicieron mujeres que las contrataban en Harvard para revisar los espectros, porque los hombres no querían hacer ese trabajo. Eran las computadoras de ese momento. Mira. Y toda la clasificación espectral que usamos nosotros hoy en día la hicieron hace más de un siglo mujeres. O sea, no podían acceder, pero accedían. Tal cual. Las necesitaba. Claro, Era yo no sé si necesario. ustedes probablemente la han escuchado nombrar a Miriani Pastoriza. Es la primera astrónoma licenciada en No, no he astronomía escuchado de la todo. Universidad de Córdoba. Ajá. Es santiagueña y el mes que viene va a dar una charla online acá para nosotros. Ah. Ella tenía que pedir un permiso especial, le tenían que hacer para que pueda ir a observar. Antes que ella, no había ido nadie a trabajar, ninguna mujer a trabajar en los telescopios de Córdoba. Lourdes, ¿te parecen valientes a vos esos próceres, o les llamamos Yo próceres? pienso Capaz que ni que son próceres para vos. Desde No sé. mi punto de vista, como ella misma dijo, a nosotros nos inculcan el patriotismo, nos inculcan eso. En realidad nosotros realmente sentimos que somos de la patria o es porque nos lo inculcan, esa es la pregunta. Ah, pero y la contéstala libertad, vos, no te la la contestas libertad, tú. eso también tengo para acotar, que para mí la libertad en realidad no tiene fin. ¿Por qué? Nosotros nos limitamos cada vez que caminamos. Nuestro día a día es un límite. ¿Por qué esa pregunta tan capciosa? Porque nosotros con redes sociales, la actualidad, estamos hablando de mi época, que estamos ya en el ahora.
Sí. Nosotros con redes sociales nos limitamos a subir imágenes, nos limitamos a subir por inseguridades. Existen muchas maneras que ahora... Mira vos qué interesante, porque o sea, las redes sociales, donde nosotros sentimos que se dice lo que se quiere, vos te sentís limitada. Todo el mundo se siente limitado. Yo creo que realmente, si nosotros fuéramos como realmente somos, no seríamos como estamos, digamos. Primero y principal porque hoy en día te limitan constantemente. ¿Por qué? A la hora de que vos agarras el celular, te estás también limitando a hacer muchas cosas también, que ver la calle, caminar, estás con el celular porque te estás limitando a estar ahí. Los límites nosotros nos lo ponemos porque supuestamente son normas, pero realmente... Pero son necesarias las normas. Y sí, son necesarias las normas. ¿O no? No sé. Pero realmente es necesario que vos tengas una norma con vos mismo. No sé, contestale vos, Babi, yo no Bueno. puedo. Gracias, buenas noches. Agradezco esta invitación, muy feliz de estar acá. No, gracias a vos. Y realmente, tras escuchar 3 voces con miradas prácticamente diferentes, voy a hablar de lo que yo creo que sé. ¿Cuál es mi tema central? Mi tema central es la infancia. Somos tiempo y somos memoria. Hoy leía tu nota editorial de la revista que salió en el año de la independencia. Y vos empezás la nota diciendo, somos tiempo. Y el tiempo es lo que en este momento nos convoca. Y el tiempo nos lleva a la infancia. Si no hay una infancia formada, si no hay dedicación a esos primeros años de vida, pues no tenemos memoria, no tenemos patriotismo, porque ¿qué hacemos? Vamos el 9 de julio a decir viva la patria y nada más, pero no sabemos la identidad, no sabemos lo que es el patriotismo, no lo hemos visto y entonces ¿cuál es la convocatoria? Claro, algo es un así. poco lo que está diciendo. Digo algo así porque claro, pero lo ha dicho ella con mucha claridad. En este momento hablamos de los niños. Fíjate que nosotros tenemos, y creo que la historia de Tucumán es tan importante y tiene cosas pero tan valiosas porque hemos tenido hombres de la talla de José Agustín Molina, por ejemplo, que ha sido relator de la independencia y además uno de los poetas más grandes que hemos tenido para la infancia. El primer libro para chicos era del obispo Molina, preocupado precisamente por crear conciencia de lo que es la patria, de lo que es la libertad, de lo que es el compromiso, porque si no lo formás en la infancia, después vamos al 9 de julio, decimos viva la patria, viva el 9 de julio, ¿y qué ha quedado de eso? Y el compromiso, ¿y cuál es el compromiso? El compromiso es dar respuesta a la patria. Pero es que no se puede dar algo que uno no tiene. Ahí está, exactamente. O sea, primero hay que ser para dar. ¿Y dónde se genera eso? En la infancia. Y sí. Somos la infancia. ¿Qué decía Terán? ¿Qué decía Terán? Bueno, el doctor Terán decía que el hombre paga a la sociedad con la misma moneda que recibió en la infancia. Es decir, si nosotros estimulamos en la infancia conciencia de responsabilidad, respeto, patriotismo y además solidaridad, pues estamos mirando el futuro, porque somos tiempo. Pero Lourdes dice, no se puede hacer lo que no tengo, digamos. Da la sensación de que ella está mirando, y corregime si estoy hablando macana, da la sensación de que estás diciendo, hay una serie de valores que no estamos teniendo. El ser humano es algo complejo. Nosotros tenemos la conciencia, pensamos que hacemos y en realidad no hacemos. Yo solo sé que no sé nada, dijo Platón. Entonces es algo que vos sabés y no lo haces. ¿Y por qué? No sé. Te pregunto yo, ¿por qué vos no lo haces? No, para. Vamos a poner reglas claras acá. Yo tengo que hacer las preguntas, Pero la idea es que sea un van y ven. Está bien. Pero no, a ver, me interesa saber ¿por qué ves eso? ¿O dónde ves eso, esa incapacidad nuestra
para no hacer, digamos, o para no ver esos valores. Y el patriotismo, yo pienso que viene algo más del alma. Estamos hablando de algo más espiritual. Yo pienso que nosotros como ser humano también lo confundimos a algo más físico, algo más emocional, externo. Yo siento que se tiene que sentir de adentro. ¿Realmente te han enseñado a vos a sentir las emociones desde adentro? ¿Sabés sentir desde el corazón, desde el alma? ¿Te sale a vos el grito de Y a veces te sale. patria con el Y alma? a veces ¿O cuando ves veces- el partido de fútbol y meten gol y ¡gol! No. No, a veces te emociona. La directora de la Casa Histórica nos decía ella, yo entro y me emociono. Yo te digo que yo también me emociono con el himno y me emociono con entrando a la Casa Histórica, por ejemplo. Pero no sé si todos los días puedo o soy capaz de ejercer muchos de esos valores que generan esa emoción. Bueno, yo creo que Sí, eso ¿verdad? es un tema de educación, ¿no? Bien. Porque a nosotros nos enseñan muchas cosas. Vos tenés que ser patriota, tenés que hacer esto, pero no te explican por qué. Nos condicionan. Claro, Como te te dije, no dan- hay libertad. Te mandan, Es como que te dan órdenes, te mandan. ¿Pero quién te da esas órdenes, Olga? la educación que te dan. Y Porque- entonces, ¿cómo es? ¿Cómo debería ser? Perdón. Bueno, yo creo que la educación, por un lado, tendría que ser mucho más flexible, en el sentido de que justamente estábamos hablando con ella hace un rato, que hay tanta información hoy en día que la educación no debería ser darnos información, sino enseñarnos a usar pensar. las herramientas que tenemos y a pensar, ¿no? Que eso, yo creo que una de las grandes fallas que tiene nuestro sistema educativo es que cada vez menos nos enseñan a pensar. En todas las áreas, yo te podría dar 1000 ejemplos en física, que es mi formación, pero en la historia, a vos te muestran todos los próceres y toda la historia como que todo fue perfecto, y no fue perfecto, eran personas que tenían cosas buenas y tenían cosas malas, y que hacían cosas que por ahí socialmente no eran correctas, entonces eso se oculta, no lo enseñemos, ¿no es cierto? Y no es así, porque uno que se imagina, un San Martín, un Belgrano, los congresales, Sí. todas personas perfectas, y no las eran. Tenían sus cosas buenas y sus cosas malas. Eran humanos que se han jugado por lo que han querido hacer, pero eran humanos y tenían cosas muy malas también. Está lindo la idea de que se jugaron por cosas, por cosas que creían, digamos, Claro. por valores que ellos creían, Claro, y eso es lo que nos falta a nosotros, al presente, digamos. al presente. Nosotros no sabemos juzgarnos por nuestros principios y por las cosas que nosotros queremos hacer. Es muy No sabemos juzgarnos. Eso es cierto, yo opino lo mismo jugarnos, que ella. jugarnos, Perdón. en todas las áreas, en la vida cotidiana, en la política, en la ciencia. ¿Por qué en crees todo. que no podemos jugarnos? Porque nos han formado así. Ahí estamos. Y porque además, bueno, Sí. los más grandes. La educación es pésima. Disculpen que les diga, pero Hable. la educación escolar yo pienso que está súper atrás. Yo aprendo más con internet y con todo lo que son redes y cosas así que con el colegio. Y eso te puedo decir porque hice cursos de marketing, diseño gráfico, leo todos los días y me ¿Cuántos años dedico tenés? 18. 18. Y tengo una empresa para llevar a las marcas al éxito. O sea, me enfoqué en muchas cosas que me dieron a mí esa libertad de poder elegir un camino y no fue el colegio quien me dio la libertad para elegir el camino. Entonces el Claro, tema eso está es en la lo mismo educación. que yo decía al Exactamente, principio. eso es lo que yo ¿no? pensaba. Lo que hay que enseñar es no dar un montón de contenidos, sino enseñar a pensar y enseñar a informarse. Vos veo que estás mucho con internet, supongo que vos también, ¿no es cierto? Y cuando vos buscás algo, tenés que saber cómo buscar para ir a los lugares correctos o Exactamente. para poder discernir que algo es malo o que no es correcto o que es parcialmente correcto. Ahora con el tema este de la pandemia, nos han invadido los celulares con cosas en WhatsApp diciéndonos tenés que hacer esto, toma agua caliente y no te va a agarrar el coronavirus. Y muchas veces las personas que reenvían las cosas son personas profesionales de cierto nivel y que vos decís,
No puede ser que estén mandando estas cosas. Es que en realidad no es aprender a pensar, sino a descubrirse a uno mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Descubrirse a uno Epa. mismo es ¿Piensan pensar. que es lo Es mismo? lo mismo aprender Si a... vos pensaste, descubrís a vos. Claro. Yo pienso aprender que a en conversar realidad con vos. pensar es divagar No. y meditar es pensar en lo que hay dentro de uno. Bueno, son Es que distintas. para pensar A ver, también Milagros, ¿qué pensás vos de eso? Gracias. Para pensar necesitamos tener una base. El colegio nos da esa base, no nos enseña a interpretarla. Ese es el problema. Bueno, ese creo que es el problema. Claro, que no porque te- para tener un presente y formar un presente, como decía, necesitamos memoria. Necesitamos saber qué pasó y en qué nos hemos equivocado previamente. Porque si no, es como que hacemos borrón, cuenta nueva, pero seguimos cometiendo los mismos errores. Y en eso también radica muchísimo, creo, lo que hablaba Lourdes, la falta de el sentimiento de patriotismo, es porque se perdió también esa pedagogía, ese cómo enseñar a sentir nuestra historia y cómo poder mejorarla. ¿Pero es necesario tener ese valor o ese patriotismo? Y por supuesto, porque si ¿Por no qué? tenemos un amor al suelo que habitamos, ¿qué nos va a motivar a mejorarlo? No solo por nosotros, sino también por las personas que comparten este suelo con nosotros, por todos quienes amamos. Pero Milagro, ¿no sentís vos que no lo tenemos ese amor al suelo? Digo, a ver, capaz que yo tengo una mirada más crítica, pero yo tengo la sensación de que todos esos valores están distorsionados, que esos valores no los estamos defendiendo. Yo pienso que no están. Hay Que un no amor, están. pero está... Ella O sea, ella trabaja justamente en transmitir esos valores. Hay sentimientos, sí. Hay pero mucha desesperanza. No siento Eso es lo que pasa. que haya... Es como cuando ves a un punto y querés ver a ese punto, pero está nubloso. O sea, es como que se ve todo borroso y no se ve el punto. No siento que la gente sea objetiva. Es como que todo el tiempo, desde los pensamientos, de lo que es externo y de lo que entra y de que sale, de diferentes pensamientos, se distorsiona realmente lo que es. Como todo, ¿Y digamos. qué se hace para ver nítido? Y yo pienso que informarse. Informarse, tratar de descubrir, entenderse a uno mismo para saber cómo manejar situaciones distintas y saber cómo recibir la información de acorde a lo que sos Esa vos. es la clave. Saber cómo recibir la información, que muy poca gente lo sabe. A ustedes les debe pasar muchas Seguro, veces seguro. que te dicen, está en internet. Ayer se nos ha muerto Reutemann a las 11 de la noche y recién se ha muerto hoy al mediodía. Claro. O con cosas, a mí no Sí. sé cuántas veces me ha llegado, Las famosas fake news. sí, o que me pregunten, ¿el hombre ha llegado a la luna? Ah, no, porque lo dice una página en internet. Y yo siempre les digo lo mismo, hay una prueba de que el hombre ha llegado a la luna, que hay un espejo al cual le están haciendo disparos de láser permanentemente para medir la distancia de la Tierra a la luna. Eso no lo podía haber puesto un robot en el año 69. No había robot, Claro. ¿no es cierto? Pero la gente lo lee y lo cree. O ahora con esto de que te ponen la vacuna y te magnetizás, se te pegan las cucharas. He visto un montón de cucharas pegadas. Bueno, hoy día yo he visto a uno que le ponía un buscapolo, entonces cuando se iba acercando al lugar de la vacuna, el buscapolo marca... Claro, y me decían, ¿pero eso es verdad? No, no puede ser verdad. Si a vos se te prende un buscapolo, tenés una tensión que ya estás muerto. Pero Lo- entonces- Perdón. Sí, Pero vale. entonces estamos de nuevo centrándonos en la crisis educativa que tiene el país. Es que yo creo que todo pasa Es por ahí. Terrible, es terrible. Todo pasa por ahí. Y además, si perdemos este tren, que es la etapa central, desde que nace hasta los 10 años, más o menos, bueno, estamos muy, muy complicados. Pero hemos tenido épocas donde la educación ha sido un Sin ejemplo. duda, brillante. Y a eso, por eso decía que tenemos que rescatar eso, plantearnos qué nos está pasando, qué nos ha pasado, qué es lo importante. Lo que decía, dar una suma de conocimiento Ella o no se siente formar en contenida valores. con la escuela de ninguna manera. Y claro, Bueno, ella eso también es lo que dijo pasa. una cosa que es muy interesante, que es que los que manejan todos no saben lo que los jóvenes quieren. Es verdad, ¿No? así, al principio dijiste así eso, sí. es. Claro, Así es. y yo creo que el problema es que no hay interacción. Y además dijo, quiero manejarlo yo también. O sea, Claro. participar del manejo, digamos. Claro, Es que pero yo creo que tiene que haber se- interacción. Perdón, un segundito. Tiene que haber interacción.
¿no es cierto? Porque los jóvenes saben lo que quieren, pero la experiencia para plantear las cosas y para organizarlas la tiene la gente que ya ha transitado todo eso. ¿Y qué nos pasa? Que vos cuando trabajás, por ejemplo, en una escuela secundaria, viene un supervisor y te dice, vos tenés que dar todos estos temas. Sí. Y los tenés que dar, no importa si los chicos de este año son más lentos, son más rápidos, entonces vos no podés trabajar con cantidad de temas, sino con contenidos, ¿no es cierto? Y cómo van adquiriendo los contenidos. Bien. En Colombia hay un proyecto muy interesante y es que los chicos van pasando de un contenido a otro cuando lo adquirieron, cuando adquirieron ciertas capacidades. No hay grados. No hay grados. Entonces, en un grado puede estar un chico de 8 años con uno de 14. Pero es que tienen que adquirir ciertas capacidades para pasar. Eso nosotros no lo tenemos. Que es la escuela de Krishnamurti, ¿no? Claro. Que ahí no hay grados, sino hay conocimientos. Lourdes, perdón, no he querido quitarte la libertad, sacarte la palabra, pero quería que termine. Perdón. Que nos limitan, eso es lo que iba a decir, que si se dan cuenta que nos limitan a aprender tal información y tal información. El problema es que no solo te limitan a vos como estudiante, lo limitan al docente. Y a la sociedad. Claro, pero ahí lo están limitando al docente porque no le permiten ir a la velocidad que vos necesitas ir. Sí. ¿No es cierto? Ese es el problema. ¿Cuántas veces un maestro o un profesor, un alumno le pregunta algo y le dice, no, de eso no podemos hablar, no tenemos tiempo? Por eso también es importante saber introducir nuevos espacios, tanto de capacitaciones como de educación y de participación, porque si bien, como ya es prueba, la escuela no nos da todas las herramientas y hasta el momento no nos las supo dar y entregar. Es por eso también que necesitamos como ese patriotismo que nos mueva para así poder crear y tener esta libertad de poder crear un espacio para dar lo que necesitan, porque si yo veo que la sociedad tiene cierta necesidad y tengo las herramientas para implementar y poder satisfacer esa necesidad y no lo estoy haciendo, ¿qué habla eso de mi compromiso como ciudadano para con el que tengo al lado? Entonces también es muy importante, como decían, saber moverse, saber ¿Cómo se crean esos espacios de participación? ¿No hay espacios de participación? Hay muchos espacios de participación desde jóvenes, por ejemplo, Conciencias es uno muy importante, por ejemplo, damos un montón de interacciones con los jóvenes, desde capacitaciones para el voto, capacitaciones también para saber identificar noticias falsas, porque eso es muy importante para nosotros y buscamos crear, como decíamos, una ciudadanía activa, jóvenes que estén despiertos, que sepan escuchar, que sepan solidarizarse con el otro, porque vivimos en una sociedad, no estamos solos. Entonces, hoy en día, más que nada y más que nunca, es muy importante saber relacionarse. ¿Y el celular no me da esa participación? El celular no, o las redes, nos da todo. Digo, el celular como Yo siento que sí. Redes. ¿Vos sentís que sí? Yo me dedico a... Mira, yo tengo casi 1 millón de seguidores en una red social y en otra tengo 68.000 y pico. Y yo te digo que todo lo que yo digo, digamos, es una comunicación y es como una charla con la otra persona, pero con multitud. ¿Y cómo se hace para charlar con 1 millón de personas? Y subí un video, preguntás, te responden, respondés. Es como lo que vos haces acá. No, pero ojalá hubiera 1 millón de personas mirando en estos momentos mirándonos a nosotros. Nos sentiríamos próceres. Sí, nos sentiríamos próceres. ¿Te sentís prócer? No, me siento lo que soy. Es que sí deberías, porque el prócer era eso, una persona que salía del molde buscando lo mejor para todos. Si vos decís que, por ejemplo, inculcando pensar en uno mismo, pensar en los demás, yo te siento prócer, en el sentido de que sos una persona que se mueve y una persona que se interesa. Y eso eran los próceres de aquella época. Era una persona que pensaba distinto, pero pensaba para mejor. Entonces, el prócer lo tenemos que aprender a ver también hoy en día en nuestro presente. Y eso es lo que hablaba yo de que nos sentimos desilusionados. Porque en esa época los próceres vendrían a ser como la clase política. Entonces, la Argentina se siente bastante decepcionada de su clase política. Y también ahí es otra clave para los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes son la próxima clase política. ¿Por qué te sentís desilusionada?
Y porque constantemente, por ejemplo, no nos satisfacen de la manera que necesitamos nuestras necesidades, sin importar el partido político ni la bandera. La educación pasó por muchas banderas políticas y al día de hoy sigue estando en una situación más o menos. Entonces necesitamos también nosotros movernos, interpelarnos y educarnos y también buscar mucha información para poder ayudar o por lo menos poder decir e interpelar a la persona que está a cargo. Decirle, no estoy contento, no estoy recibiendo lo que necesito, necesitas ayudarme porque es tu labor. Y por eso es como este sentimiento de desesperanza, que nosotros no vemos de las personas que deberían ser el ejemplo en lo que nosotros necesitamos. Pero eso no solo le pasa a los jóvenes. Claro. Yo siento que ¿Sentís a nosotros, desesperanza? no tanto desesperanza, pero sí siento que a nadie le interesa satisfacer las necesidades de los demás, sean jóvenes, viejos, niños. Yo tengo la sensación de que la política está pasando por otro lado. Yo no conozco nada de política, nunca he tenido ninguna participación política. Pero no sentí que se acerca a vos. Yo no siento que se acerca a mí. Es un Ni temor. la política partidaria, ni la política científica, ni la política educativa, que son los medios en los que yo me he movido, ¿no? En la educación y en la ciencia. Vale, dice que es un temón. ¿Por Es qué? un temón. Nos ubiquemos en Grecia. Le demos la mano a Platón. Le preguntemos a Platón cuál es el compromiso mayor de la sociedad. Comprometerse políticamente, pero no con el sentido que hoy tenemos lamentablemente de la política. Fíjense, ¿saben cómo le decían en Grecia a los que no participaban en política? Idiotas. ¿Por qué? Porque dejaban hacer, dejaban Pero pasar. tanto Olga como... No son idiotas. Milagros, perdón. No, pero justamente ellas están diciendo, no tengo lugar. O sea, Claro, no encuentro claro. el lugar. Claro. Es que participar en política no es solo en política No solo es estar partidaria. en la lista de No fulano de es tal. ir en una lista sábana. No es eso, no. Digamos, yo no estoy Sí. preparada para eso ni me interesa, pero sí me hubiese gustado participar más en la política científica, ya sea a nivel De toda nacional, la política. que he tenido cierto acceso al estar en comisiones de CONICET y ese tipo de cosas, pero yo acá en Tucumán no siento que sea parte de la política científica de Tucumán. A mí, Y hago una pregunta que me atañe. ¿Ese reduccionismo de la política tiene alguna responsabilidad la prensa? no, en el caso de la ciencia no. No, en la parte política de la ciencia, Bien. no. Sí la prensa tiene A ver, vamos. un papel muy importante en la divulgación de la ciencia. Y ahí ¿no? estamos en deuda. Ahí estamos en enorme No, deuda. nosotros estamos, no usted. Bueno, no, lo que pasa es que a mí me gusta hacer divulgación, vos sabés que yo doy conferencias, he escrito para la Gaceta en algún momento también, pero la única manera de que la ciencia llegue a los jóvenes y a los niños es haciendo una buena divulgación, ¿no es Correcto. cierto? Y eso no se hace. Recién ahora en el país, hará unos 3 o 4 años, están apareciendo algunas especializaciones en periodismo científico, por ejemplo, que Tucumán no la tiene hasta ahora. Babi, te pido un último ejercicio para cerrar. Si estuvieras al frente de algunos congresales, ¿qué les Bien. dirías? ¿Qué les diría? Primero, agradecerles por el ejemplo que nos han dado, porque desafiando distancias, desafiando también miradas distintas, porque no todos pensaban igual, llegó el momento y ese día anterior querían seguir discutiendo cosas y fue cuando dijeron, basta, estamos aquí para declarar la independencia. Y se dejaron de lado las divisiones y se juró la independencia. Entonces, ¿qué le diría? Gracias y que estamos en deuda. ¿Por qué? Porque yo soy de las palabras. ¿Saben cuántas palabras tiene nuestro idioma? No. Bueno, 28.000. ¿Saben cuántas usamos nosotros frecuentemente? No más de 250. ¿Con qué se piensa?
con palabras. Algunos pueden con la cabeza. Pero sin palabras no podés pensar. Imposible. Entonces yo les diría, muchas gracias, pero como sociedad estamos en deuda en cuanto a la educación. Celebro el 9 de julio, pero no para decir viva el 9 de julio y mañana olvidarme, sino por eso estoy todavía trabajando más casi 20 horas diarias, recreando, estudiando, investigando, porque creo en las palabras, creo en la infancia y creo que podemos salvar nuestra patria con entrega. Milagros, ¿qué le dirías vos? Yo opino lo mismo, agradecer por las libertades que nos otorgaron y también comprometerse a mejorar, a seguir con los valores, pero tampoco seguir en la misma línea, sino que ir creciendo constantemente para así poder siempre llegar a... Porque como dicen, para los derechos no hay horizonte, siempre se puede seguir y se puede seguir descubriendo porque los tiempos cambian. Y eso también es muy importante comprender que no tenemos nunca las mismas necesidades y hay que estar en constante estudio de las mismas para poder comprender y tener una mirada amplia de todo lo que necesitamos, tanto como nación, como personas o como pequeños grupos de personas. Sociedad. Como sociedad. Olga, mirar a los ojos a los congresales y ¿qué le decís? Yo también le diría gracias y que yo esperaría que en esta época haya más patriotas, más gente que se juegue como se jugaron ellos, que no las veo. Lourdes, no sé si vos le vas a hablar o le vas a mandar un Yo les mando WhatsApp. un WhatsApp o... ¿Qué WhatsApp le mandás? ¿O le haces un TikTok? También puedo hacer un TikTok. Yo les diría también que muchas gracias, pero también destacaría que son seres humanos que salieron de lo común para dar una elección nueva a ser algo diferente. El pensamiento de ser diferente que dieron, de cambiar la estructura de depender de otras personas, a darse lugar a crear algo nuevo, que sería la Argentina, como es hoy, es genial que hayan decidido ser seres humanos extraordinarios y diferentes. Así que también le daría el agradecimiento. Bueno, por yo eso. le digo gracias a los congresales por haberme dado este debate que nos ha permitido hablar de educación, que nos ha permitido hablar de valores, que nos ha permitido juntar generaciones diferentes que coinciden en que algo hay que cambiar la educación para que aprendamos a pensar y para que aprendamos a comprometernos, a encontrar los lugares, los espacios de debate. Babi, muchas gracias. Olga, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Lourdes, muchas gracias. Milagro, muchas Gracias. gracias. Nosotros vamos a un corte.